Bendigo tu nombre, Padre, porque solo tú eres digno de toda suprema alabanza. Solo tú eres digno de toda adoración, mi Dios, porque tú fuiste inmolado en aquella cruz. Bendito Padre celestial, gracias por este momento precioso. Gracias por este momento hermoso, mi Dios, que tenemos, mi Dios, en tu presencia, Padre. Ayúdanos a valorar, mi Dios. Ayúdanos a valorar esto, Padre Santo de gloria. Ayúdanos a valorar esa sangre preciosa que tú derramaste en aquella cruz con el fin de limpiarnos de nuestros pecados, mi Dios. Gracias te doy, bendito Padre celestial, bendito sea tu nombre, mi Dios. Las hermanas pueden levantar, la hermanita que pueden parar ahí, por favor, mientras los invito a un capítulo en el libro de Mateo. Para que todos escuchemos la palabra del Señor. Libro de Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10 y su versículo 1. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, por si no los he saludado, ¿verdad? Vamos a leer en Mateo capítulo 10 y su versículo 1. ¿Cuántos lo tienen? Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Se salta ahí, hermanos, al versículo 22, por favor, para hacer más rápida la lectura. En el versículo 22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Lo voy a leer una vez más, hermanos, una vez más con ustedes. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Puede cerrar sus ojos, vamos a orar una vez más en unos segundos. Mi Dios, te doy gracias, Padre, por esta palabra preciosa, mi Dios. Te pido que seas tú tomando control de ella, mi Dios eterno de gloria. Te pido, Padre, que seas tú hablando a nuestros corazones, mi Dios, que seas tú motivándonos con tu palabra, bendito Padre celestial. Sé tú motivando nuestros corazones, mi Dios. Sé tú activándonos, Padre de gloria. Sé tú dándonos una palmada en la espalda para poder seguirte, mi Dios de gloria. Te pido que seas tú tomando el control, bendito Padre celestial. Tuya es la gloria, mi Dios. Tuya es la honra, Padre. Tuya es la gloria, bendito Padre celestial. Tuya es la gloria toda la vida, Padre, porque tú fuiste inmolado en aquella cruz del Calvario. Por lo tanto, eres merecedor de esa gloria. Por lo tanto, eres merecedor de todo honor, mi Dios eterno de gloria. Te agradecemos y te bendecimos y te damos gracias a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. O si puede tomar su asiento, hermano. Puede tomar asiento. ¿Sabe que son 12 discípulos los que llamó Jesús? Y reuniendo Jesús a estos 12 discípulos, después de haberles instruido, después de haberles enseñado la palabra, después de haberlos capacitado, los reúne a todos los 12 para enviarlos a predicar el evangelio. Y les dice: y van a sanar en mi nombre. Y les da instrucciones Jesús a estos 12 discípulos.
Pero antes de enviarlos a predicar, el Señor los unge. Antes de enviarlos a predicar, el Señor los llena de autoridad. El Señor, antes de mandarlos a predicar, antes de enviarlos, Jesús los llena de poder. Pero después de esto, Jesús les da instrucciones. Y les da una lista de instrucciones a estos 12 discípulos y les dice: por causa de mi nombre, ustedes van a ser aborrecidos. Por causa de mi nombre, ustedes van a ser apedreados. Por causa de mi nombre, ustedes van a ser odiados, les dijo Jesús a sus 12 discípulos. Les da una lista de instrucciones, haciéndoles saber qué es lo que van a pasar por causa del evangelio. Jesús los unge, Jesús los llena de poder, Jesús los llena de autoridad y los envía a sanar enfermos, a limpiar leprosos, a echar fuera demonios, a resucitar muertos. Fueron 12 discípulos a los cuales Jesús envió a predicar. Pero estos 12 discípulos fueron ungidos. Pero el último versículo que nosotros leímos dice: y seréis aborrecidos por causa de mi nombre, les dice, pero al que perseverare hasta el fin, ese de ustedes será salvo, les dijo Jesús. El hecho de que los 12 discípulos hayan sido ungidos, el hecho de que los 12 discípulos hayan sido llenos de autoridad y llenos de poder, eso no quería decir que ellos ya habían ganado la carrera. Eso no quería decir de que ellos ya eran salvos. El hecho de que se les había dado poder y autoridad y unción, eso no quería decir de que ellos ya habían ganado la carrera, ya habían terminado la batalla. Eso no quería decir de que ellos ya eran salvos. Jesús les dice: y pasarán esto, pero el que persevera de ustedes hasta el fin, ese de ustedes será salvo, les dijo Jesús. El hecho de que usted y yo andemos con una Biblia, el hecho de que usted y yo, amado hermano, que está en esta hora aquí en este lugar, el hecho de que usted y yo sintamos la presencia del Señor y el Espíritu Santo nos toque, el hecho de que usted y yo hayamos sido llamados, el hecho de que usted y yo hayamos sido escogidos, eso no quiere decir de que usted y yo ya somos salvos. Las mismas instrucciones que Jesús les dio a sus 12 discípulos, al final de todo les dijo: y seréis aborrecidos por causa de mi nombre, pero el que persevere de ustedes hasta el fin, ese será salvo. Ese será salvo, les dijo Jesús. El hecho de que estos 12 hombres hayan sido llamados por Jesús, el hecho de que estos 12 hombres hayan sido llenos de poder para ir y predicar el evangelio, para ir y resucitar muertos y echar fuera demonios, eso no quería decir de que estos hombres ya eran salvos. Tenían que primero ganar la carrera, tenían que primero pasar las instrucciones que Jesús les dejó. Usted y yo, amado hermano que está aquí en esta hora, mientras nosotros peregrinemos en esta tierra, mientras nosotros estemos aquí en esta tierra siguiendo a Cristo, si nosotros no permanecemos en Él, amado hermano, la misma instrucción que Jesús les dejó a sus 12 discípulos, esa misma instrucciones los deja a nosotros también, es para nosotros también. No sé si me está entendiendo. Esa misma instrucción, Jesús les dijo a sus discípulos: serán presentados ante los tribunales sacerdotes, ante el tribunal, les dijo, serán presentados en las sinagogas y serán azotados, les dijo Jesús. Pero el que de ustedes persevere hasta el fin, ese de ustedes será salvo, les dice Jesús. Amado hermano y amigo, dice en Joel capítulo 2 y versículo 28, que el Señor derramará de su espíritu sobre toda carne. Y el hecho de que usted y yo sintamos la presencia de Dios en este lugar,
El hecho de que usted y yo andemos con una Biblia y aparentemos ser cristianos, eso no quiere decir, amado hermano, que nosotros ya somos salvos. Tenemos que primero llegar a la meta final. Tenemos que primero nosotros caminar en las instrucciones del Maestro. Mientras nosotros estemos corriendo esta carrera aquí abajo en la tierra, amado hermano, si nosotros no permanecemos en su palabra, si nosotros no permanecemos en las instrucciones que el Maestro nos deja en su palabra, si nosotros no permanecemos llevando y caminando en su palabra, nosotros vamos a perseverar entonces para muerte, amado hermano. Le voy a invitar a un capítulo en segunda de Timoteo. Gracias, hermano, por la servilleta. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y su versículo 3. ¿Lo tiene? Segundo de Timoteo, capítulo 2 y versículo 3. Dice así: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Gracias, hermano. El 5 dice así: Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Mire la apariencia que el apóstol Pablo está dando aquí. Primero habla del atleta y dice de que un atleta no va a ser coronado sin antes luchar legítimamente. En la Biblia habla de 7 tipos de corona, las que serán repartidas allá arriba en el cielo según sea nuestra obra, según sea lo que hayamos hecho aquí abajo en la tierra. Habla de las 7 tipos de coronas que serán repartidas según haya sido nuestra obra aquí abajo en la tierra. Y el apóstol Pablo está refiriendo como una parábola y dice que un atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y nosotros como creyentes, amado hermano, que me escuchen esta hora, nosotros como cristianos y como verdaderos cristianos y creyentes, debemos de luchar legítimamente, como dice su palabra, caminar en orden, como lo explica su palabra, como lo instruyó Jesús a sus 12 discípulos. Más adelante habla Timoteo, habla Pablo a los Timoteos y le dice en el versículo 5, en el versículo 6 dice: Y el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Para que usted y yo lleguemos allá arriba y se nos sea repartida una corona, amado hermano, debemos nosotros que trabajar primero, debemos nosotros que guardar primero su palabra, debemos nosotros que caminar primero en como dice su palabra, para que nosotros un día lleguemos allá arriba en el cielo y se nos sean repartidas esas coronas que dice la palabra. Habla de 7 tipos de corona. Una es la corona de la vida, otra es la corona de la justicia, la corona incorruptible, la corona de gozo, y habla de esos tipos de corona. Pero mire esto, estos 12 discípulos fueron enviados sabiendo qué es lo que iban a pasar,
sabiendo qué es lo que les iba a ocurrir en el transcurso del camino. Estos hombres llegaron a la meta final. Estos hombres llegaron a la meta final. Lo voy a invitar ahí, hermano, en Hebreos, para que leamos ese capítulo ahí. Hebreos capítulo 11. Y su versículo 36. ¿Lo tiene? Hebreos 11, 36 dice: y otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aherrados, dice, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de allá para acá, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Mire los discípulos de Jesús, ¿cómo andaban? Dice que andaban cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Dice que allá andaban de allá para acá, durmiendo en las cavernas, en las cuevas. Otros eran muertos a filo de espada. Otros eran decapitados. Y estos 12 discípulos de esa manera ganaron la batalla, de esa manera llegaron a la meta final, de esa manera llegaron a la meta final predicando el evangelio, y a la final esto fue lo que les sucedió a ellos. Y sabe que esto es un gran ejemplo que el Señor nos deja a cada uno de nosotros como creyentes, a cada uno de nosotros como creyentes que nosotros somos. El Señor nos da unas instrucciones, nos da las instrucciones, pero el que de nosotros persevere en esas instrucciones que el Maestro nos da y llegamos a la meta final, va a ser precioso en ese día, hermano. Yo me imagino cuando estemos ante el tribunal de Cristo en aquel día y dando una cuenta de sí. Y qué precioso que nosotros hayamos caminado legítimamente aquí abajo en la tierra. Y que lleguemos nosotros allá arriba y nos presentemos delante del trono blanco. Y se nos sean repartidas esas coronas por hacer la voluntad de Dios aquí abajo en la tierra. Permiso, vamos a tomar agua. Como le decía, hermano, al principio, el hecho de que nosotros, hermanos, el hecho de que nosotros caminemos con una Biblia en la mano, el hecho de que nosotros estemos en este lugar y hayamos sido llamados, el hecho de que nosotros hayamos sido ungidos o llenos de autoridad y de poder y hayamos sido enviados, eso no quiere decir, amado hermano y amigo, de que nosotros hayamos ya ganado la carrera. El apóstol Pablo decía en 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 7, he peleado la carrera, decía, he guardado la batalla, he acabado la fe, decía, por lo tanto me está guardada la corona de justicia. Y también para aquellos, decía, a los que aman su venida. El apóstol Pablo fue el único que se halló capaz de decir que había ganado la carrera, que había guardado la batalla o que había ganado la batalla. Nosotros, mientras peregrinemos en esta tierra, amado hermano, mientras nosotros estemos en esta tierra, deberemos nosotros caminar guardando su palabra. Deberemos nosotros caminar guardando su palabra en sus estatutos, como decía la vez pasada. Y de esa manera nosotros, hermanos,
De esa manera nosotros los vamos a mantener hasta que cuando Cristo venga, hasta cuando lleguemos al final de nuestra vida. ¿Sabe que hay un versículo? Lo voy a invitar para que lo lea ahí en Filipenses capítulo 2 y versículo 21. Lea ese versículo, vamos a leer juntos. Mire qué dice ahí. Filipenses Filipenses 2, 21. ¿Lo tiene? Filipenses capítulo 2 y versículo 21. Dice ahí, porque todos buscan, dice, lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Imagínense. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús, les decía Pablo a los Timoteos, a los filipenses. Todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo, decía. Les estaba queriendo decir de que todos andaban buscando lo de ellos propios, andaban pensando en qué querían para ellos. Ellos andaban buscando lo de ellos propios, pero nadie quería buscar lo que era de Cristo. Nadie buscaba lo que era de Cristo. Eso era lo que les refería Pablo a los filipenses. Y el Señor quiere que nosotros nos ocupemos de sus cosas. El Señor quiere que nosotros nos ocupemos de sus asuntos. El Señor quiere que nosotros nos ocupemos de su palabra. Y de esa manera nosotros permanecer mientras Él viene o mientras llegamos a la meta final. ¿Sabe que los tiempos hoy en día, amado hermano? Ya Cristo está pronto, hermano. Todos esos rollos que andan por ahí de los países contra otros países y todo eso. Nosotros debemos de estar preparados. Nosotros debemos de estar preparados por si acontece algo, hermano. Nosotros debemos de estar preparados por mientras Cristo viene o por mientras se nos es quitado el soplo de vida que usted y yo tenemos. Nosotros debemos estar caminando, guardando su palabra. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso, hermano, pero yo sí me he puesto a pensar en algo. Yo me he puesto a pensar de que un día estaré ante el trono blanco, aquel que fue inmolado en la cruz, y estaré dando una cuenta de sí, y cada uno de ustedes también. Estaremos allá frente al trono blanco en un día, o en cualquier momento nos va a tocar. Y nosotros como creyentes y como cristianos que somos, amados hermanos, si nosotros no permanecemos en su palabra, si nosotros no caminamos conforme a su palabra dice, si nosotros no caminamos conforme a lo que se nos ha sido instruido, vamos a estar un día frente a aquel trono de gloria. Y ya como usted sabe, hay dos lugares, hermano. Hay dos lugares de los cuales habla la palabra, habla la Biblia. Y si nosotros que estamos aquí en este lugar, ya que usted y yo escuchamos una palabra de Dios, ya que usted y yo tenemos el entendimiento de leer o de escuchar la palabra de Dios, vivamos conforme ella nos ordena, porque en cualquier momento nosotros estaremos frente al tribunal de Cristo y vamos a dar una cuenta. ¿Sabe que esa palabra que usted tiene en sus manos, esa palabra que usted tiene en sus manos y esta palabra que yo tengo en mis manos, o esta misma palabra que usted y yo escuchamos, por cuanto no la guardamos, esta misma palabra es la que nos va a condenar en aquel día? Esta misma palabra, por cuanto la obedecemos, por cuanto la vivimos o somos hacedores de ella, esta misma palabra es la que nos va a justificar también en aquel día. Esa misma palabra que usted tiene ahí, hermano, esa misma palabra. ¿Cuántos trajeron Biblia? Levante la mano si trajo su Biblia, o levante la Biblia, hermano. Mire, esa misma palabra que usted tiene ahí en sus manos, por cuanto usted sabe la verdad y no la guarda y no la hace, por cuanto usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, esa misma palabra que usted tiene en sus manos, como yo le digo, esa misma palabra
nos va a condenar en aquel día. Pero si usted guarda su palabra y aprende a caminar en ella, aprende a vivir la palabra, aprende a caminar en ella y a convertirse un hacedor de su palabra, esta misma palabra nos va a justificar también allá arriba. Esta misma palabra es la que nos va a justificar allá arriba. ¿Sabe que eso fue lo que les dijo Jesús a sus discípulos? En aquel día ni yo los voy a condenar, les dijo. En aquel día yo no los condenaré, sino la misma palabra que ustedes han escuchado. Esa misma palabra es la que los condenará en aquel día, le dijo Jesús. ¿Sabe? Váyase a un capítulo más, en Santiago, o mejor en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 10. Lo voy a buscar junto con usted aquí y lo voy a leer, hermano. Mire lo que dice ahí. ¿Lo tiene? Dice capítulo 5 y versículo 10 de 2 de Corintios, dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Se da cuenta, hermano? Porque es necesario de que usted y yo un día estemos frente al tribunal de Cristo. Y cada uno de nosotros vamos a ser recompensados según sea nuestra obra, según lo que hayamos hecho aquí abajo en la tierra. Seremos recompensados mientras nosotros estuvimos en el cuerpo. Estaremos frente al tribunal del trono de gloria, ante el tribunal de Cristo, de aquel que fue inmolado en la cruz del Calvario. Estaremos frente a Él un día, hermano. Y no es posible de que usted se pierda teniendo la palabra en sus manos. No es posible de que usted se pierda teniendo o escuchando la palabra de Dios y teniéndola en su corazón y en su mente. No es posible de que usted se pierda, amado hermano. En Santiago capítulo 1 y versículo 12. Dice así: Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya recibido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Esa es una de las coronas, mire, que recibiremos ahí arriba. Pero dice: bienaventurado el varón que soporta la prueba. Dice que cuando haya terminado de soportar la prueba, dice que recibirá la corona de vida. Amado hermano, mire, yo le voy a decir algo. Los 12 discípulos fueron enviados, pero Jesús les dejó saber bien claro de que iban a padecer por causa de Él. Jesús les dejó bien claro que iban a pasar muchas tribulaciones y muchas pruebas. Jesús les dejó bien claro que iban a pasar hambres y persecuciones. Pero Jesús les dijo: pero es el de vosotros, les dijo, cualquiera de ustedes los van a aborrecer por causa de mi nombre, les dijo. Pero el que de vosotros persevere hasta el fin, ese de ustedes va a ser salvo, les dijo. Y usted y yo, amado hermano, mientras estemos en este cuerpo, también se nos son dadas esas instrucciones. También vamos a tener que padecer por causa de Cristo, si es que en realidad usted lo está siguiendo como es. Vamos a tener que padecer por causa del nombre de Cristo, si es que en realidad usted está siguiendo a Cristo como debe de ser. Porque aquí ninguno de nosotros puede aparentar, hermano. Si como quiera el Señor conoce su vida y la mía. Si como quiera usted un día y yo vamos a ser presentados allá arriba, y usted y yo vamos a ser recompensados según lo que hayamos hecho aquí abajo en la tierra. No se pierda, hermano.
No se pierda de engañarse usted o de engañarse unos a los otros. ¿Sabe que Jesús les dijo a sus discípulos? Jesús les dijo esto. Es una de las cosas que Él les